¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Es un placer, como siempre, para mí poder estar acompañándoles en este su programa, creciendo juntos, esperando, como siempre, sea de mucha bendición para todos ustedes. ¿Cómo están todos ustedes? Deseo con todo mi corazón que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestras meditaciones de esta mañana. No sin antes, mis amigos, como siempre, como todos los días, recordarles la suscripción, que compartan, que den like y que hagan sus comentarios. Sus comentarios son para edificación de este programa, sean de contenido o lo que usted quiera o le crea que le hace falta a este programa, con todo gusto. Ya ha habido algunos comentarios que me han hecho que le falta más contenido, más explicación. Realmente lo único que hago es leer lo que el librito de nuestra lección de cada semana nos enseña, y les hago las preguntas para que ustedes vayan a su Biblia y corroboren y mediten en ellas. Es únicamente para mandarlos a estudiar. Podemos meterle más contenido, sí, pero nos tardaríamos más. Así es de que vamos a continuar con nuestra temática, a menos que se pueda meter un poco más de contenido. Pues es probable que tengamos más lectura o opiniones. Las opiniones de ustedes son muy importantes, ¿no? Así es de que pues adelante, está abierto el programa para todos ustedes. Vamos a darles la reflexión de la matutina de esta mañana. Es un devocional para que usted lo medite todas las mañanas. Trae la fecha de cada día. Así es de que hoy estamos a 5 de marzo. Martes 5 de marzo vamos a dar inicio a nuestra temática de meditaciones. El Dios que dirige su iglesia. Vamos a leer Efesios 1, 22 al 23. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo. Desde la cárcel en Roma, Pablo no cesaba de orar para que Dios diera a los creyentes la sabiduría y las revelaciones necesarias para que se pudieran entender el ilimitado poder divino. Él sabía que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pidiéndola a Dios, nos será dada. Podemos corroborar nuestra cita en Santiago 1:5. Y cuando lo necesitamos, pues solo con la sabiduría de lo alto podemos llegar a entender que Dios utiliza su poder para beneficio de sus hijos. De lo cual nos dio una muestra al resucitar a Cristo de los muertos. Ahora ya todas las cosas están sujetas a Cristo, y aunque esto no es reconocido en todo el universo, tanto en el cielo como en la iglesia, Cristo es declarado y proclamado como Señor y Rey. Una de las revelaciones que Pablo hace en su oración, en el hecho de que Dios nos ha dado a Cristo como cabeza de la iglesia, es el lugar en el que corresponde al Hijo dentro del plan de redención, y esa es la relevancia que el Padre le concede a la iglesia para la salvación del ser humano. La iglesia es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Por tanto, es prerrogativa de Cristo dirigirla, lo cual incluye proveer la visión, la misión, las estrategias y la victoria, los recursos y todo lo que la iglesia necesita. Cualquier intento de buscar estas cosas fuera de Cristo traerá derrota y ruina espiritual a su iglesia. Siendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia está plena en Cristo. Gracias a Cristo, a la iglesia no le falta nada. Esta realidad nos lleva a entender que de alguna manera la iglesia está llamada a ser una muestra de lo que será este mundo cuando Cristo sea proclamado Rey, no solo de la iglesia, sino de todo el universo. Tal y como nos indica Pablo, si nos da sabiduría respecto a este ministerio en el que nos ha revelado a través de su palabra, podemos entender mucho más y mejor la esperanza de que tenemos en Cristo, la herencia que nos aguarda, el poder que Dios ha desplegado para hacer posible esto, el privilegio que tenemos
de ser un cuerpo de aquel que todo lo llena, para desplegar delante de todos su poder y señorío y autoridad. ¿Qué les parece si hoy hacemos una oración similar a la que Pablo hizo? Y dice de esta manera: querido Padre, danos sabiduría para conocerte cada día más y mejor. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, que esa dependencia que tengamos de Dios en todo momento podamos ejercerla mañana, tarde, día y noche. Para poder llegar a conocerle como Él es, necesitas tener esa comunión. ¿Cómo es que voy a estar hablando con Dios? ¿Qué acaso en mi trabajo voy a tener que estar parando para orar? Son las preguntas que normalmente se hacen al tener una comunión todo el día con Dios. No, lo que los estoy invitando a hacer es que en todo momento contemplen que Dios Él es quien da, el que provee, el que sustenta cada cosa. Las pláticas que tienes con tu jefe, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, son estas, ¿no? Oye, ¿qué tal viste el fútbol hoy? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu cita que tuviste? Y de esa manera nos relacionamos con las personas, con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Es de la misma manera que tú puedes entablar una relación con Dios. Platicarle: oye Señor, mira, anoche no pude dormir, tuve una pesadilla, me desperté y me asusté. Señor, yo no sé qué me pasó, pero te pido para que tú me ayudes. Esta relación que nosotros tengamos a todo el día no quiere decir que vamos a dejar las relaciones que tenemos con las personas de afuera, ¿no? Pero es una de las maneras que yo les invito para que ustedes puedan tener y relacionarse con Dios todo el día. Así que dicho esto, mis amigos, hermanos, vamos a pasar a nuestra lección, meditación de cada día, que lleva por título recordar la historia y arrepentirse. Perdón. Recordar la historia y arrepentirse, martes 5 de marzo. Ustedes disculparán un poquito engripadito. Vamos a leer Salmo 106. ¿Qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo? Miren, este salmo está muy largo. Le voy a dar lectura a los primeros versículos y nos vamos a ir a la explicación que nos da al respecto. Recordar la historia y arrepentirse. Esto me trae a mí y se me hace bien interesante porque cuántas de las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestros días, al menos su servidor, nos ha causado a lo largo de nuestros días algún arrepentimiento, ¿no? Cosas que hemos hecho, simplemente al recordarlas, trae aflicción a mi vida, trae muchas cosas negativas que a veces he deseado. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? He deseado que Dios me regrese en la vida y poder meditar, reflexionar y cambiar todo lo que he hecho mal para no tener ese remordimiento de arrepentirme por algo que yo he hecho. Dice el Salmo 106, dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará la poderosa obra de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de los escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se relajaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Le hizo ir por el abismo, por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo. Todo esto nos trae en recuerdo a cuando sacó Dios al pueblo de Egipto, que estaban reprimidos, estaban en ese lugar donde únicamente les daban trabajo. La historia es bien interesante porque aquí muestra cómo el pueblo
yo lo veo de esta manera, no sé ustedes pueden meditarlo y sacar sus conclusiones. Aquí es más que claro, ¿no? Cómo Dios por medio de Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y le promete una tierra donde va a emanar leche y miel, donde va a haber abundancia de alimentos. Y en Egipto pues obviamente comían, les daban sus comidas a pesar de que los tenían como esclavos, tenían sus comidas y ahí pues comían de todo, ¿no? Desde el principio Dios le indicó a Adán y Eva que lo que iban a comer eran semillas cereales. Cuando el paladar del ser humano empezó a corromperse fue cuando empezaron a comer todo tipo de alimentos, ¿no? Que eran animales, muchas cosas que se empezaron a fabricar ya prefabricadas, que empezó a comer el ser humano, empezó a corromperse ese paladar y por eso la decadencia, ¿no? del ser humano en cuanto al tiempo de vivir, ¿no? De esto nos ha llevado hasta ahorita, hasta vivir a los 80 años máximo, porque antes eran 800, 700 o 900 años de vida lo que tenía el ser humano. Entonces va a ir en degradación, pero por la cuestión del ser humano, cómo se ha ido con la actitud. Quiero leerles aquí algo que se me hizo bien interesante, que realmente lo estoy copiando de otro canal que leyeron estos versículos, se me hizo interesante y por eso es que quiero compartirlos con ustedes. La cita la vamos a encontrar en Segunda de Reyes 22:16. Vamos a leer qué nos dice Segunda de Reyes 22:16. Mira lo interesante que dice aquí, cómo el pueblo, cómo Dios hace del pueblo y le da las armas para que pueda hacer lo que Dios pide, y aún después el pueblo tiene que buscar el rostro de Dios. Así dijo Jehová: he aquí yo os traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron mi incienso a dioses ajenos, provocándome a la ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se encendió contra este lugar y no se apagará. Dice el 18: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis mis palabras del libro. Dice el 19: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Cuando en este tiempo empezaron, porque sacaron el libro, pues, habla la historia de un rey que recibió el reinato muy joven, a los 8 años de edad. Sacan los libros y empiezan a leerlos y empiezan a ver cómo Dios tenía un mandato para el pueblo. Cuando se dan cuenta de esto, dice que rasgó el rey sus ropas y se arrepintió y hizo algo que a mí me llama mucho la atención. Hizo algo que de arrepentimiento para que Dios revocara todo el mal que les había sobrevenido al pueblo. Y me llama la atención lo que dice el 19: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Te arrepentiste, rasgaste tus vestidos. Es bien interesante cuando tú, aun a pesar de que nosotros como seres humanos cometemos muchos errores, nos llevan a ese momento, ¿no? donde tú tienes que contemplar muchas de las veces, cuando tu conciencia está lacerada, que no ves todo el mal que haces. A veces uno piensa, bueno, el mal me lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero tú no ves a quién estás afectando en tu entorno, ¿no? Nosotros como padres de familia, como hijos, como hermanos, tenemos un entorno y tenemos que poner atención a todas las cosas que nos sobrevienen. La maldición de nuestro Dios no es para aquellos tiempos.
las consecuencias de lo mal que tú te portes vienen a tu vida. Es difícil cuando no contemplas todo eso, que te repito, que tu conciencia se lacera y empiezas a actuar de manera con que tú crees que no estás dañando a todas aquellas personas, a todos seres queridos que están en tu alrededor, y no volteas a ver no escuchas la voz de Dios. La conciencia te habla cada vez y tú no le haces caso a esa conciencia, entonces empiezas a lacerarte. Tienes que humillarte ante Dios, tienes que doblar tus rodillas, pedirle perdón a Dios para que esa maldición de Jehová, que aquí habla de aquellos tiempos, ¿no? Cuando la manera que se relacionaba Dios con el pueblo era por medio de los profetas o por medio de líderes que ponía al frente. Ahorita la manera que Dios se quiere relacionar contigo es personalizada, ¿no? Por eso es que aquí es donde entra el que vino y Jesucristo murió por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos encontrar y tener redención en Él, que nuestra comunión con Él sea un poco más fácil, porque el sacrificio que nos daban los líderes de antaño, en este caso los sacerdotes que ponían, empezaron a ver conveniencias propias y empezaron a manipular el plan de Dios, ¿no? Y a esconder los libros, porque mucho se dice que los libros fueron escondidos de la población, de las personas que tenían ese derecho de poder saber qué Dios pedía en el momento de sus vidas, ¿no? Salmo 106 dice: evoca también los principales acontecimientos de la historia de Israel, como del éxodo en peregrinaje en el desierto de la vida de Canaán. Recalca los atroces pecados de los padres que culminaron el exilio de la nueva generación. De esta manera es casi seguro de que Salmos se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia, o después de haber ocurrido la repartición. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, relató para el pueblo de Dios estos incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería haber aprendido de ellos. También este salmo, como los demás, apuntan la fidelidad divina en el pacto de gracia, ¿no? Pacto por el que salvó el pueblo en el pasado. Expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido y se reunirá entre las naciones. La súplica por la liberación presente no es una ilusión, sino una oración de fe cimentada en la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios, en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pacto por su pueblo. Ahorita aquí nos habla de naciones, ¿no? De muchedumbre, de muchas personas que hicieron iniquidad, que cometieron pecado contra Dios, que renegaron, que dijeron: para eso nos sacaste, Moisés, para que muramos, para que, o sea, el pueblo se estaba muriendo de hambre y de sed en apariencia, y lo que Dios quería probarles era que Dios era el quien les iba a proveer. Empezaron con una actitud mala, empezaron a renegar, empezaron a decirle a Moisés atrocidades, y fue algo que no le gustó a Dios, ¿no? Que Dios empezó a ver eso. Entonces no cambia en nuestra historia todo esto. ¿Cuántas de las veces Dios no te pone todo? Te pone una familia para empezar, te pone un esposo, una esposa, te pone todo en charola de plata para que tú veas que es Él quien te provee, y tú empiezas a atribuirte eso como si es porque tú te lo ganaste, porque tú te lo mereces, porque yo me merezco esto, porque yo he trabajado por esto, por eso es que yo vivo así en abundancia, ¿no? Realmente es Dios el que nos da, el que nos sustenta. Basta con un tronido de dedos para que todo se vaya, para que pierdas tu vida, para que pase un accidente, para que te sucedan cosas y te des cuenta que eres vulnerable, que realmente no eres tú quien hace todo, sino por la gracia de Dios. Recordar los fracasos históricos de Israel en Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que los antepasados. La generación actual admite que aún es peor a hoy que sus antepasados, porque conoció las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia
y su gracia al salvarlos. A pesar de el pasado, habían andado deliberadamente por malos caminos. Si esto era así para ellos, piensa cuánto más para nosotros hoy, que tenemos la revelación del carácter de Dios y su gracia salvífica en revelarnos a Jesucristo en la cruz. Hemos platicado todo esto tanto, el que nosotros contemplemos que Dios vino a mostrarnos que hay una esperanza. Yo no contemplaba esto porque saben que estaba enceguecido en muchas ocasiones, y cuando yo escuchaba decir que Jesucristo vino y murió por ti y por mí en la cruz, yo decía, bueno, pues es que Él quiso hacerlo de esa manera y es un ser humano a final de cuentas. Pero cuando tú lees toda la historia de cómo Jesucristo deja el trono de allá con su Padre, de estar bien, de estar perfectamente, de no necesitar nada, viene a poner el pecho por ti, por mí, a mostrarnos que sí hay vida eterna, que hay una resurrección. Si crees, pero le crees en el corazón y le crees de verdad, Dios puede restaurarte. Para eso tienes que dejar tus malos hábitos, tienes que dejar todo aquello que te perturba, todos aquellos errores que has cometido en el pasado, que pidas perdón a Dios, que resuelvas todo eso con Dios o con las personas que has dañado, y que te muestre y que te inclines ante Jesucristo, que te humilles ante Él y que Él pueda restaurarte con su gracia, con su misericordia y con su bondad, con todo lo que las cosas que Dios tiene para darnos, que las pueda ejercer en ti, en tu vida. Lo bueno de Salmo 106 es que el amor inquebrantable de Dios siempre provee por sobre todos los pecados del pueblo. Aún a pesar de todo lo que hacía el pueblo, siempre Dios estaba ahí, siempre les daba oportunidad tras oportunidad, y eso no ha cambiado. Todavía hay la oportunidad, que porque te caíste de la gracia de Dios, que porque pecaste, hay una oportunidad para ti. Tú eres una persona muy preciosa para Dios. Dios te ama y Dios siempre tiene misericordia de ti. Así que no dudes en esta mañana, no dudes que Dios tiene y puede restaurarte si tú vienes a rendirte ante sus pies y se lo pides con el corazón. Dios conoce tu corazón, ahí no le puedes engañar. Puedes decirle de esta manera: Señor, no te conozco, pero me gustaría saber qué es lo que tienes preparado para mí, para mi vida. Quiero restaurarme, quiero hacer tu voluntad, pero yo solo no puedo. Ayúdame para que yo pueda poder ejercer esa fe que tiene la gente, que aunque a pesar de que no te ven, que no, porque es la realidad, no podemos ver. Y lo que no vemos es lo que no queremos aceptar que existe. Yo veo una computadora, yo veo un teléfono, yo veo una mesa, una silla, y yo creo que están ahí porque las estoy viendo. Pero ¿cómo creer en ese Dios que no puedo ver? Por eso es que yo, cuando decidí unirme a las filas, yo lo dije de esta manera y se los comparto. Yo creo que se los he dicho más de una ocasión, pero se los voy a repetir. Yo le dije a Dios, me hinqué aquí en la sala de su casa de ustedes y dije: Señor, yo no te conozco, pero me han hablado de ti. Yo quiero caminar con un Dios que obre milagros en mi vida, con un Dios que camine de mi lado, que yo pueda sentir, que yo pueda estar orando y no orar hacia arriba y sentir que no me escucha, sino caminar con un Dios que esté a mi lado y que Él esté obrando los milagros en mi vida. Han pasado momentos difíciles en mi vida y yo sé que los voy a pasar hasta el final de mis días. La bendición que tenemos es de que aún a pesar de eso, Dios está con nosotros. Muchas personas dicen: es que me va tan mal que aún siendo cristiano me sigue yendo mal. Dios no prometió que no te va a ir mal, que si tú vienes a sus filas, a sus caminos, no dijo que no te va a ir mal, mas sí prometió que Él va a estar contigo todos los días. Esto me surge en la cabeza una historia donde dice: Dios prometió que iba a caminar conmigo y las únicas pisadas que yo he visto son las mías. Yo jamás he visto las de Jesús. Yo caminé en la playa y únicamente estaban marcados mis pasos. Entonces de por allá se escucha una voz y le dices: Arturo, es que las pisadas que tú viste no eran las tuyas, eran las mías y yo te llevaba cargando. Esa es la manera que Dios te responde, ¿no? A veces no contemplamos muchas cosas y nos perdemos en la inteligencia superficial que nosotros creemos tener al respecto y le damos solución a nuestra manera a las cosas. Tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que recordar la historia del pasado y reflexionar en todo lo mal que hemos hecho y tratar de
hacer las cosas lo mejor posible una vez que vienes y te rindes ante Jesucristo. En Salmo 106 al 13 nos dice: pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? Preguntas para meditar. Invito a todos los que profesan ser hijos de Dios a considerar la historia de los israelitas tal como está registrada en Salmos 105, 106 y 107. Al estudiar determinadamente las Escrituras, podemos apreciar más claramente la bondad y la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué el antiguo Israel se olvidó tan fácilmente de las intervenciones de Dios? El pueblo no retuvo en su memoria sus grandes y poderosas obras y sus palabras de advertencia. De haber recordado sus formidables intervenciones en su favor, no hubiese sido necesario que recibieran la siguiente reprensión. Pero los hijos de Israel se olvidaron de Dios, al cual pertenecía la procreación y la redención. Después de ver sus obras maravillosas, lo tentaron. No podemos nosotros que vivimos en el tiempo del fin darnos cuenta de la importancia de las palabras del apóstol. ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahorita en la actualidad he visto y lo he vivido con muchos jóvenes que declinan su fe, que apostatan su fe y que el mundo les muestra una vida de placeres y les gusta más ese tipo de vida. De esto nos está hablando el apóstol Pablo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La cita la podemos encontrar en Hebreos 3:12, sí. Sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. En el registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. En este siglo, Dios se ha propuesto reunir un pueblo para de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dentro del movimiento adventista se ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. En el gran chasco del 1844, de la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si en los días tempranos del adventista hubieran mantenido su fe, en la mano guiadora nos había acompañado en su experiencia pasada, habría visto la salvación del Señor. Si todos los que habían trabajado solidariamente en la hora de 1844 hubiesen aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel, bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Una gran luz hubiera alumbrado al mundo. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados. La obra final terminada y Cristo venido para rescatar a su pueblo. Mucho se habla que en 1844, el gran chasco que le llaman, era el tiempo donde esperaban la venida de Jesucristo. Aún a pesar de todo esto, yo no logro entender y los voy a compartir no como ir en contra de lo que aquí está hablando. Lo voy a compartir como un dato de cómo es que en 1844 se esperaba la culminación de el evangelio, de proclamar el evangelio del tercer ángel, llevarlo a todos los pueblos, siendo que la escritura dice que no hay una fecha, que no hay una hora, ni el día ni la hora nadie lo sabe, pero aún así aquí plasmaron una fecha diciendo que si el pueblo de este entonces, como en el antaño, hubieran hecho su parte, todo eso hubiera cambiado. Es probable que si la fecha que estoy mostrándoles, no les estoy diciendo que es una fecha donde fue del suceso, no sabían cuándo, no sabían la hora, nada más plasmaron aquí una fecha que fue en el tiempo cuando esperaban la venida de Jesucristo.
el año nada más lo muestran aquí, no muestran un día tampoco ni una hora. La confesión no aceptable para Dios, no acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma, debe haber cambiado, decidido la vida. Todo lo que ofenda a Dios deberá o debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer en nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartar la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno, buscar lo justo, socorred al oprimido, mantener el derecho del huérfano, defender la causa de la viuda. Esto es lo que Dios nos invita para que podamos, ahorita tenemos únicamente la promesa de que Dios va a venir y tenemos que trabajar en su obra para que Él nos halle listos. Tenemos que escudriñar entre todo lo de nuestra historia, lo que hemos hecho. Si tú que eres padre, si le has faltado a tu esposa, tú que eres hijo, has faltado a los principios que te han enseñado, tú que eres esposo o tú que eres amigo, hijo, tú que eres padre, escudriña todo lo que te ha traído el desastre en tu vida, todas las cosas que has hecho mal, medítalas, reflexiónalas y cambia. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él no va a ir Él va a ir a tocar tu puerta, sí, pero Él no va a abrirla obligándote a que tú tomes una decisión. La decisión la tienes que tomar tú en esta mañana, y espero y deseo con todo mi corazón que medites en eso y puedas cambiar tu vida, que puedas voltear tu mirada a la Sagrada Escritura, que comiences orando, que comiences pidiéndole a Dios que Él provea todo lo que necesitas para poder encaminarte y poder continuar, poder perseverar hasta el fin. Dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, y tenemos que perseverar en su palabra. Que si van a venir dificultades es un hecho, vivimos en este mundo y mientras estemos aquí vamos a pasar por tribulaciones. Tú tienes una debilidad con drogas, con alcohol, con mujeres, con situaciones que te están apartando de los caminos. Todos tenemos esas luchas. Aquí la cuestión es que tú te aferres y que perseveres hasta el fin, y que cuando te encuentres en ese momento donde la debilidad te llega, que clames a Dios y Él va a mandar a sus ángeles para que puedan sacarte de ese lugar, de ese momento donde tú estás. Aprende a escuchar la voz de Dios. Mis amigos, mis hermanos, quiero hacer una oración con ustedes para poder despedirnos, y nos vemos mañana en la próxima. Así es de que oremos. Buen Dios y Padre, gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tus mandatos. Líbranos, Señor, de todas las cosas que nos han hecho daño. Apártanos de toda la historia, Señor, que llevamos atrás, y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Acompáñanos, Señor, en el caminar de esta tierra. Es duro, es difícil, pero confiamos en tus promesas, Padre. Confiamos en que tienes algo preparado mucho mejor para nosotros allá en esa patria celestial. Ayúdanos a esforzarnos cada día, buen Dios. Que tu misericordia siempre esté ahí con nosotros, y que siempre contemplemos que tú estás para nosotros, Padre. Quédate con nosotros en esta mañana, buen Dios, y líbranos. Acompáñanos, Señor, en todo momento. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, mis hermanos, que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.